Hola chicas, vamos a empezar la clase. Voy a poner más fuerte. Vamos a empezar la clase con el final del capítulo 13, que es el versículo 52. El versículo 52, que es el final de ese capítulo, ¿verdad? Entonces dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús estaba hablando en parábolas, hablando del reino de los cielos? Y que al final entonces habla de esto, de cómo hay que enseñar a los demás sobre estos temas de los cuales habló él. Entonces dice, sucedió que cuando terminó Jesús estas parábolas, partió de allí y llegado a su ciudad, les enseñaba en su sinagoga de manera que se admiraban y decían, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta menospreciado sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Bueno, entonces pasa que les enseñaba, ¿verdad? Jesús se dedicaba a enseñar, a enseñar a la gente. Perdón, antes de esto que leí, ¿habéis entendido todo esto? Esto es un detalle del que no hablamos la vez pasada, que es importante. ¿Habéis entendido todo esto? Y Jesús les hablaba del juicio, ¿verdad? Del juicio final, del juicio al final de los tiempos y el juicio particular, ¿verdad? En realidad del fin del mundo, ¿verdad? Del fin del mundo les habla Jesús. Entonces les dice, ¿habéis entendido todo esto? Le respondieron, sí. Él les dijo, por eso, todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, ¿verdad? Entonces acá lo que nos quiere decir que los escribas eran los dedicados a enseñar la palabra de Dios, eran los estudiosos de la ley, ¿verdad? Y por eso tenían la obligación de enseñar. Ahora es el magisterio de la iglesia el que nos enseña, el que nos va dando las pautas de lo que Dios nos quiere decir a través de estas palabras. Y son las explicaciones que tiene la Biblia, ¿verdad? Las explicaciones que algunas tienen más explicaciones que otras, ¿verdad? Yo les contaba que esta que yo tengo tiene explicaciones casi de cada versículo. Entonces es relativamente fácil profundizar, ¿verdad? Entonces hace alusión al magisterio, a esa enseñanza, a esas personas que Dios llamó a su servicio para que nos enseñen, ¿verdad? Para que nos enseñen cómo tenemos que vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero lo que sí nos afecta más es lo siguiente, que todos estamos llamados a enseñar a los demás. Resulta que de pronto nos parece que no, ¿verdad? Que no somos nosotros los encargados, de hecho no somos los encargados, ¿verdad? Pero por los sacramentos que recibimos, estamos llamadas por Dios a enseñar a los demás. ¿Y saben de lo que me acordaba cuando leía esto? Que a veces uno piensa que no está llamada, que no está obligada, entre comillas, ¿verdad?
¿Saben de lo que me acordé? Es que en el colegio de escribanos, ¿verdad? Soy escribana, pertenezco al colegio de escribanos, que es la colegiatura nuestra, y resulta que hay algunos que son gremialistas, ¿verdad? Y que trabajan mucho por el gremio, ¿verdad? Y se sacrifican y van, se reúnen, hacen cosas, impulsan las cosas. Y al comienzo, después se dieron cuenta que no me daba, o sea, realmente no me da el tiempo, me hubiera gustado, más o menos, ¿verdad? Pero no me da el tiempo. Entonces, al comienzo me invitaban, ¿verdad? Y esas personas, eh, entiendo, ¿verdad? O me daba la impresión de que les parecía que cómo no me iba a meter en eso, ¿verdad? Si había que hacerlo, alguien lo tenía que hacer. Y resulta que a mí me parecía, o sea, no me cabía y hay gente a la que no le interesa, de hecho, ¿verdad? Entonces, que no nos pase, o pensaba también en los partidos políticos, ¿verdad? Eso menos todavía nos atañe, ¿verdad? Y nosotros en el Paraguay, lastimosamente, tenemos muy poca responsabilidad cívica, porque tenemos poca educación cívica. Entonces resulta que van a ser las internas del partido o van a ser las votaciones municipales y no me afecta según yo y después me plagueo, después me enojo, después como que la corrupción, que la no sé qué y resulta que no ponemos los medios como para solucionar eso. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es que esas situaciones o esos gremios o esa cuestión ciudadana de alguna manera nos llaman, ¿verdad? Y somos responsables. Pero escurrimos el hombro, ¿verdad? Escurrimos el hombro porque no me afecta, no, o sea, me afecta, pero hasta cierto punto y no quiero meterme en eso, ¿verdad? Y resulta que en la vida cristiana nos afecta absolutamente y totalmente. ¿Por qué? Porque depende de esto nuestra santidad personal, ¿verdad? Lo buenas que, lo cara a Dios, lo que vamos a hacer en nuestra vida, y después, sobre todo, lo que vamos a hacer en la eternidad, ¿verdad? Y eso nos afecta a todas, ¿verdad? No es que porque yo soy del partido tal o porque soy de tal profesión o porque soy de no sé qué, puedo lavarme las manos, ¿verdad? Decir, no, esto a mí no me afecta. Entonces, nos afecta porque somos parte de la iglesia, ¿verdad? Somos bautizadas, somos confirmadas y estamos llamadas por Dios a darle a conocer a los demás, ¿verdad? Y esa es una responsabilidad que a lo mejor no la tenía presente o no la sabía y resulta que es así, como decía una persona, es así, es así, ¿verdad? Estamos llamadas a enseñar con nuestra vida, en primer lugar, en cómo cumplimos las leyes de Cristo, de Dios, y por otra parte también enseñando con nuestras palabras, ¿verdad? Atrayendo a las personas a Dios. Tenemos que iluminar las circunstancias de nuestra vida y ordenarlas según Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es esto? En el día a día, ¿cuánta incidencia tiene Dios en mi día a día? ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo le dedico de cada día? Que tiene 24 horas menos 8 que duermo, menos 2 que como, ya son 10 horas, 16 horas, digo 14 horas me quedan. ¿Cómo incide Dios en esas horas en las que puedo hacer algo por Él? ¿Verdad? Bueno, y después esto que leímos, nadie es profeta en su tierra, cómo la gente se extraña y se escandaliza, como diciendo, ¿cómo nos va a venir a enseñar siendo que es el hijo del carpintero? Siendo que María es su madre y sus hermanos, ¿verdad? Aclarando esto de los hermanos, que en la lengua, en el idioma hebreo, no existe la palabra primos y sobrinos. Por eso en la Biblia habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién no está silenciada?
Ahí está Mamacha. Bueno, entonces habla de los hermanos de Jesús, pero se refiere a sus primos, a sus sobrinos, a las personas que son parientes por el lado de San José y por el lado de la Virgen María, ¿verdad? Bueno, y se escandalizaban, o sea, cómo a veces nos pasa a nosotros porque no tenemos tanta fe. No creemos en la mediación de Dios, que Dios nos habla a través de las personas, ¿verdad? Que Dios nos busca. Dice San Juan de la Cruz, un santo de la iglesia, dice, incluso aplica esta mediación a las imágenes, a las estampas, a las figuras. Si hay devoción y fe, cualquier imagen basta, cualquiera, mas si no la hay, ninguna bastará, dice. Entonces, le faltaba fe. Nada sucede por casualidad. Hoy también, actualmente, nos escandalizamos de la mediación de Dios a través de las enfermedades, a través de las casualidades, entre comillas, ¿verdad? Porque no existen casualidades. Todas son providencia de Dios, las cosas suceden por providencia de Dios. Y una cosa que me encanta recordar, que creo que ya lo dije otras veces, es que vemos la voluntad de Dios a través de la oración, a través de la dirección espiritual y a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. Si sabemos verle en ellas, ¿verdad? Si sabemos verle a Dios en esas cosas que nos van sucediendo, porque tenemos fe en que Dios tiene una providencia de nuestra vida, o sea, actúa sobre nuestra vida con el máximo amor que nos tiene, ¿verdad? Entonces actúa sobre nuestra vida y nos va dando su gracia, nos va dando su amor, su fuerza. Por eso ellos no creen en la mediación que hacía Jesús, entre que era Dios también, ¿verdad? Y eso menos iban a creer, ¿verdad? Si no creían que era mediador entre Dios y los hombres, menos iban a creer que era Jesús, que era Dios, que era el Mesías, ¿verdad? Bueno, y con esto terminamos el capítulo 13. Empezamos el capítulo 14 rápidamente, sin perder tiempo, que a ninguna le sobra. Entonces, este capítulo 14 cambia de panorama, ¿verdad? O sea, se refiere más a la historia, ¿verdad? A la historia y bueno, cosas que le sucedieron a Jesús y que nos afectan también, ¿verdad? Pero ya no son palabras de Jesús como fueron las parábolas y como fueron sus milagros, ¿verdad? En este capítulo le matan a San Juan Bautista, ¿verdad? Esa fiesta que nosotros, si alguna sabe, que en la próxima nos cuente por qué nosotros festejamos tanto el 24 de junio, que es la fiesta la fiesta, no sé, que en realidad es el nacimiento de San Juan Bautista. ¿Por qué será que nosotros asumimos eso como una fiesta típica, verdad? Yo no lo sé, pero es que a él es a quien festejamos. Y fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue el último precursor de Jesús. O sea, él fue profeta diciendo, ya viene el Mesías, y llegó Jesús, ¿verdad? Por eso decimos que es el precursor. Y realmente hay dos milagros en este pasaje, ¿verdad? Me confundí. Está toda la parte de San Juan, y está la multiplicación de los panes, que es un milagro más conocido, y está cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Entonces vamos a ver si llegamos a terminar, si no me entusiasmo demasiado diciéndoles cosas. Bueno, entonces dice, Jesús se retira a las regiones limítrofes. Jesús se entera de que le matan a San Juan y, afectado por esa muerte, se retira a rezar y a enseñar, ¿verdad? A las personas que le siguen. Dice, en aquel tiempo, el capítulo 14, en aquel tiempo oyó Herodes el tetrarca la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos, este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos.
y por eso actúan en él poderes sobrehumanos. Herodes, en efecto, había prendido a Juan, lo había encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temía al pueblo porque lo tenían como profeta. El día del cumpleaños de Herodes salió a bailar la hija de Herodías y gustó tanto a Herodes que juró darle cualquier cosa que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: dame en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, entristecido por el juramento y por los comensales, ordenó dársela y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en la bandeja y se la dieron a la muchacha, que la entregó a su madre. Acudieron luego sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Y ahí es que él se retira. Entonces vamos a decir unas cuantas cositas de este pasaje, ¿verdad? En que Herodes es el mismo que juzgó a Jesús durante su pasión, ¿verdad? De hecho, estamos ya relativamente cerca del momento en el que le prenden a Jesús y le matan, ¿verdad? Le crucifican. Entonces, es el mismo Herodes. Y estaba casado con la hija de un rey de Arabia, pero vivía en concubinato con la esposa de su hermano, que era Herodías, y que fue la mujer que le hizo matar a San Juan, ¿verdad? A Juan el Bautista, porque él le decía que no estaba bien que esté con ella, ¿verdad? Entonces, enojada por eso, ¿verdad? Por esa situación, le pide a su hija que haga eso. Y por supuesto Jesús también les reprendió en algún momento sobre esa unión, ¿verdad? Que no era moral, estaba prohibido, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista muere por defender la verdad. Evidentemente que son otros tiempos, ¿verdad? Ahora, no sé, Juan moriría 20 veces, digo, porque está muy usada esa forma de vida, ¿verdad? Pero lo que podemos sacar de aquí es cómo defiende la verdad. Partamos de la base de que existe la verdad. Hay una teoría o una corriente filosófica que se llama el relativismo. Habrás escuchado hablar del relativismo que reina actualmente. Entonces, ¿qué dice el relativismo? Dice: la verdad no existe, cada uno tiene su verdad. Y además, que no se puede alcanzar la verdad. No solo no existe, o no existe y por eso no se la puede alcanzar, no sé cómo dirán realmente, pero que no se puede alcanzar la verdad porque no existe, y que en realidad la verdad es subjetiva. Cada uno tiene su verdad, como dijimos, ¿verdad? Y eso es absolutamente errado, porque la mayoría de las cosas, la mayoría de las situaciones o de las realidades de la vida son subjetivas, ¿verdad? Por ejemplo, uno dice: este jardín es lindo, y otra persona puede decir: no, es feo. Entonces, eso es relativo. La belleza normalmente es relativa y subjetiva, por tanto, ¿verdad? Pero no así las verdades sobre el ser humano, ¿verdad? Las verdades que son antropológicas, ¿verdad? Que son del ser humano y que son las verdades morales, ¿verdad? La actuación del hombre, en alguna medida, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, no me viene la palabra cuando me apuro, no me quiero detener tanto, pero el tema de la urbanidad en la comida, por ejemplo, o sea, cómo se come, cómo se usan los cubiertos, hay un cierto modo, ¿verdad?
y que va cambiando, como eso, varias distintas cosas que van cambiando con los usos, con las costumbres del momento, de los años, de los siglos, ¿verdad? Pero el hombre sigue siendo el mismo y la verdad no cambia, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Pilatos, si alguna se acuerda, en la pasión se nota mucho que cuando Pilatos le llama a Jesús adentro, ¿verdad? Después de que le flagelaron y de que está todo herido, le quiere salvar, ¿verdad? Y se va y le dice, bueno, ¿quién sos vos? Sos el rey de los judíos y tú lo has dicho, le dice, ¿verdad? Entonces, y después le dice, pero no sé, ya no me acuerdo, pero cómo le dice, pero ¿qué es la verdad? Yo soy me parece que a continuación le dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pilatos le dice, ¿qué es la verdad? Y Jesús se queda callado, pero él tampoco espera su respuesta. Enseguida ya le habla, ¿verdad? Es como una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Como que Pilatos me parece que fue el primer relativista, ¿verdad? El primero que sostuvo esto. Entonces, la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas. Esa es la verdad. Eso se estudia en gnoseología, que es una materia que estudia la verdad, que a mí me encantó, entre paréntesis. Entonces, la verdad existe y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad y Él es nuestra verdad. O sea, en Jesucristo que se hizo hombre, además, conocemos lo que somos como hombres también, como seres humanos. ¿Ya? Bueno, entonces en esas cosas, en la moral, en la antropología, no cambia, o sea, eso no es opinable, eso no es a mí me parece, a vos te parece, ¿verdad? Sino que es qué dice Dios y cómo sabemos lo que dice Dios, qué dice la Iglesia. La Iglesia se pronunció grandemente sobre todas estas cosas relativas a la antropología, al ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo actúa el hombre? ¿Qué es lo moral en determinadas situaciones de la vida? ¿Cómo tiene que actuar el hombre? ¿Verdad? Bueno, bueno, entonces eso en cuanto a la verdad y en cuanto a que Juan murió defendiendo la verdad. Nosotras también tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que creemos, ¿verdad? Tiene que ajustarse a las ideas que tenemos y tenemos que por eso formar esas ideas en la verdad, que es lo que están haciendo ahora y lo que hacen cuando leen, cuando se forman, ¿verdad? Y ese juramento que hizo Herodes, primero ese juramento de darle lo que quería fue hecho, no, en primer lugar, jurar es poner a Dios por testigo de una cosa. Por eso que no es bueno, ¿verdad? Va contra el segundo mandamiento, no tomar su santo nombre en vano. Jurar. Hay gente que jura, te juro que me fui. No, me fui. No es necesario que jure, ¿verdad? O sea, si yo tengo o sea, si digo siempre la verdad, no es necesario que asegure mis palabras con un juramento, porque el hecho de jurar no es que yo tenga que decir, te juro por Dios, ahí ya es el too much, o sea, ya le puse a Dios doblemente, porque el hecho de jurar ya es poner a Dios por testigo de una cosa, ¿verdad? Entonces, como cristianas no tenemos que jurar sabiendo esto. Hay gente que no sabe, ¿verdad? Piensa que si no dice por Dios, quiere decir que no es por Dios. Y el hecho de jurar ya es poner a Dios por testigo. Entonces hay que decir, te aseguro, te prometo, no sé, inventarnos una palabra, pero no decir te juro. Entonces este señor lo que hizo fue jurar, ¿qué es lo que juró? Ahora no me acuerdo. Juró
darle cualquier cosa que pidiese, porque le encantó el baile que hizo, ¿verdad? Y entonces lo que le pidió ella era una barbaridad, ¿verdad? Le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y como había jurado, supuestamente él honró su palabra, le hizo matar, ¿verdad? O sea, desastre. Porque uno que juró, ¿verdad? Ya está mal. Y dos, que no tenía que cumplir ese juramento, porque estaba hecho en base en un ambiente de sensualidad, de excesos, ¿verdad? De bebida, de impurezas, como se daban en esos banquetes que tenían los judíos. Entonces estaba pecando contra el segundo mandamiento, y si es un pecado no obliga, ¿verdad? Y por supuesto, cumpliendo ese juramento, cometió otro pecado, que fue hacerle matar a una persona, ¿verdad? Entonces, también se falta a ese mandamiento si no se cumple un juramento, ¿verdad? Que se tuvo que hacer por lo que sea, ¿verdad? Por la justicia, de pronto tienen que jurar. Si se falta a ese juramento, es un pecado, ¿verdad? Bueno, eso. Y seguimos. Entonces, el 14, capítulo 14, versículo 14. 13 en realidad, perdón. Multiplicación de los panes y los peces. Al oírlo, Jesús se alejó de allí, al oír que había muerto San Juan, que habían matado a San Juan. Se alejó de allí en una barca hacia un lugar desierto, él solo. Cuando se enteraron, las multitudes le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella y curó a los enfermos. Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Y ellos le respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, recitó la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Nos quedan 10 minutos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos y recogieron de los trozos sobrantes 12 cestos llenos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, en esa época las mujeres no tenían mucha incidencia, ¿verdad? Fue justamente el cristianismo el que le dio a la mujer un lugar en la sociedad, en la vida, ¿verdad? Bueno, dándole sus derechos, ayudando a que se cumplan sus derechos. Entonces, Jesús, podemos ver que siempre pide la cooperación humana para hacer un milagro. ¿Qué pidió acá? Él podía sacar de la nada la comida, ¿verdad? Porque nos hizo de la nada al ser humano, ¿verdad? Que somos una cosa impresionantemente perfecta dentro de nuestras limitaciones por el pecado, ¿verdad? Por el pecado original. Pero es una perfección nuestro cuerpo, ¿verdad? El modo en que funciona. Entonces, pero Jesús le dijo: con ese pan y con esos peces que tenían ellos, que consiguieron ellos, ahí hizo el milagro. Y esto es algo llamativo, ¿verdad? O sea, cómo Dios cuenta con nosotros, quiere contar con nosotros porque nos conviene a nosotros, ¿verdad? Porque si no, es como que, bueno, quedamos fuera, no nos inmiscuimos tanto en la situación. Y también la propia actividad. Dios hace el milagro y les da a ellos que repartan, ¿verdad? Es impresionante cómo actúa Jesús. Y lo que pide es fe. Si algo podemos extraer de todo esto que estamos repasando, es esto, ¿verdad? La fe. La fe
que Dios pide, que nos pide para hacer lo que hace, para hacer lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. No se ve, o sea, ellos no veían cómo iban a alimentar a tanta gente, ¿verdad? Con 2 pescados y 5 peces, digo, panes, nunca sé cuál es cuál, pero 2 peces y 3 pescados, 5 peces, no, algo así. Entonces, Jesús lo que hace es empezar a darles a los discípulos los peces que no se acababan, los pescados en este caso, ¿verdad? Pues ya estaban pescados. Los trozos se multiplicaban en sus manos, ¿verdad? Y los discípulos los repartían. Y además sobró. Y este milagro, además de ser un milagro que les dio de comer y que Él se preocupó de hacerles comer porque estaban con hambre, ¿verdad? Además que dice ahí, Él se retiró a descansar y a no sé qué, pero le siguió la multitud y Él les atendió, les curó, les habló, o sea, se dio a ellos de vuelta. O sea, así como está siempre con nosotros, dispuesto a escucharnos, dispuesto Dios a darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces empieza a repartir eso y, bueno, es una imagen de la Eucaristía, que es el alimento del alma. Y esto es muy importante. Dios multiplica siempre ese alimento del alma, siempre vamos a tener con su gracia, ¿verdad? Porque realmente si desaparece la Eucaristía morimos todos, ¿verdad? Porque es el alimento del alma. Siempre te digo que el alimento, si dejamos de comer un día, nos debilitamos profundamente, ¿verdad? Y 2 días, y 3, y 5, y no sé en cuánto tiempo muere la persona si no consume, ¿verdad? Ese detalle me falta saber, pero tenemos que comer, porque nos debilitamos, y el alma exactamente lo mismo. Entonces ahora pensa, ¿cuánto hace que no recibo la Eucaristía, la comunión? ¿Cuánto tiempo hace de mi última comunión? Y a ver cómo está mi alma, ¿verdad? Porque está debilitada. Si no tengo esa fuerza de la comunión, de la Eucaristía, no alimenté mi alma, ¿verdad? Bueno, y ¿qué más les cuento? Entonces nos enseña también Jesús la necesidad de estar recogidas, de apartarnos, porque Él se aparta del mundo en un momento para hablar con su Padre Dios, ¿verdad? Y hace curaciones y bueno, después, ¿verdad? Cuando ve que la gente está ahí necesitada, deja de lado su necesidad, su gusto y se entrega, ¿verdad? Así como se nos entrega en la Eucaristía, porque el Señor, así como creen algunas religiones, creo que esta que tiene el San Andrés, ¿cómo es que se llama? Los anglicanos, ellos creen que está la Eucaristía, pero solo en el momento en el que el sacerdote o creo que le llaman sacerdote también, el pastor, se convierte eso en el cuerpo de Jesús, les da de comulgar y después se acaba, ¿verdad? Pero para nosotros los católicos, Jesús se quedó en la Eucaristía, nos dijo que se iba a quedar para acompañarnos, para estar con nosotros, ¿verdad? Y eso es la Eucaristía, esa es la presencia de Jesús que está ahí en el sagrario, guardado, ¿verdad? Esperando tu visita, esperando alimentarte, ¿verdad? Alimentarte para fortalecerte, ¿verdad? Para fortalecer tu alma. Entonces, esa es la enseñanza de esta parte del Evangelio, ¿verdad? De la multiplicación de los panes, que tan importante como alimentar el cuerpo, tan o más importante que alimentar el cuerpo es alimentar el alma, ¿verdad? Entonces, eso, que valoremos la Eucaristía, ¿verdad? Valoremos la Eucaristía. Les cuento de pasadita,
un libro que se llama Él y yo, que no sé si ya les hablé, me parece que sí, en que Jesús le dice a una mujer, le va hablando a una mujer en su oración, una mujer francesa del siglo pasado, ¿verdad? Que le dice, bueno, le va hablando de distintas cosas, ¿verdad? Como diciéndole, con un amor inmenso, un amor inmenso. Entonces le va diciendo que así como le habla a ella, quiere hablar con cada uno de nosotros. Y en un momento le habla de la Eucaristía, ¿no? Y le dice que la Eucaristía es para consolarle a ella, ¿verdad? Por no haber estado cuando él vivía. Yo cuando leí eso no podía creer, ¿verdad? O sea, Jesús que nos quiere consolar a nosotras porque no estuvimos cuando él vivió, ¿no? Cuando él vivió, ese tiempo que vivió en la tierra, no pudimos estar, ¿verdad? Ya no vamos a poder, pero en la eternidad va a ser todo lo mismo porque no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, lo vamos a vivir de alguna manera, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que Jesús diga esto, que nos quiere consolar de no haber podido estar nosotras en vida suya. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy y seguimos la próxima clase.